Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, que su pueblo se puede reunir a través de esta plataforma de Palabra de Vida para escuchar lo que nuestro buen Dios tiene en esta mañana para decirnos. Vamos a empezar pidiéndole al Padre que realmente toque nuestra vida, abra nuestros oídos y que podamos poner su palabra por obra. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablarás en tu palabra cómo enfrentar, Señor, cada problema que viene a nuestra vida. En el nombre de Yeshua, amén. Si me acompañan, por favor, a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 es un capítulo largo que tiene 58 versículos, los cuales solamente voy a tomar unos cuantos, pero en este capítulo de 1 Samuel 17 encontramos esta historia preciosa que es muy conocida, la historia de David mata a Goliat, ¿no? Encontramos esta historia conocida donde este joven o este casi puber enfrenta cara a cara al gigante Goliat. Este gigante era filisteo y dice la historia aquí que por 40 días había tenido oprimido al pueblo de Dios. 40 días. Ustedes saben lo que es 40 días ser oprimido. Ser oprimido 40 días por este gigante, por este filisteo. Y esta historia es una historia conocida. Yo sé que todos lo conocen, o la gran mayoría. Muchas veces lo he enseñado en la escuela de niños, muchas veces se lo he leído a mis hijos y también se lo voy a leer a mi nieto, ¿no? Pero esta historia de David y Goliat es una historia que tiene todo lo que tú y yo necesitamos para hacer frente en este tiempo al gigante que viene, así como este filisteo viene a amedrentarnos. Y vamos a leer el capítulo 17, verso 1, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Esto es más o menos 3,5 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas, y aquí empieza a describir al gigante cómo estaba vestido, dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea, estaba muy armado. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces al escuadrón de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudieren pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y vemos hasta aquí, vemos 2 campamentos. Un campamento que es de Israel, te vas a identificar con ese campamento. Y del otro lado estaba este filisteo de Gat, que era gigante, que venía armado hasta los dientes, que tenía una altura y una armadura impresionante a los ojos de cualquiera. Y él había venido con jabalina, con lanza, y dice que en el verso 8, él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel.
Hoy en día, este gigante es igual que el enemigo. Goliat es una tipología del enemigo. Y hoy también lo escuchamos una y otra vez en nuestro caminar, en nuestra vida, cómo da voces, cómo quiere hacer una negociación con nosotros. Y dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y él mismo se ufanaba: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y él hace aquí una negociación. Si gana el hombre, él iba a ponerse debajo de él. Y si él ganaba, ellos tenían que ser sus siervos. Y esto es lo que el enemigo quiere cuando viene a ponerse enfrente de batalla. Nosotros sabemos que desde que hemos nacido de nuevo estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual, donde el enemigo quiere nuevamente que tú seas su siervo y siempre está en pie de lucha. Y vemos aquí, dice, y en el verso dice 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. El enemigo siempre nos va a desafiar. Y así está, como está escrito acá, había desafiado al campamento de Israel y dice: dadme un hombre que pelee conmigo. Dice que esto lo escuchó el rey Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo. ¿Y qué pasó con las palabras de este filisteo? Los turbó y empezaron a tener miedo. Y de eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana. Cuando tú le das oído al enemigo, cuando él se para frente a ti y empieza a desafiarte, porque tú tienes que saber que tú eres Israel, que tú le perteneces al Señor y que nosotros tenemos una lucha todo el tiempo. Y él con sus palabras, este filisteo por 40 días tenía al pueblo de Dios oprimido, paralizado, amedrentado, amenazado, paralizado, atemorizado, hasta que todo este tiempo el pueblo estaba paralizado, ¿no? Ninguno fue capaz de sacar un arma, ninguno fue capaz de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque miren esta historia, yo la he contado muchas veces, pero hoy en esta mañana el Señor cómo me hacía ver que él había venido armado hasta los dientes. Pero miren, este gigante no sacó ninguna de sus armas. No sacó ni su jabalina, ni su lanza, simplemente él usó su boca para amedrentar, para atemorizar. Y el temor dice que trae una parálisis, no se podían mover, estaban aterrorizados. Esto lo había escuchado Saúl y esto también lo había escuchado todo Israel, como dice en el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, las palabras que matan, que atemorizan del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces, mientras eres creyente y estás en victoria y estás caminando, cuántas veces viene un gigante a tu vida y empieza a hablarte, amenazarte, amedrentarte, y empiezas a turbarte y tener gran miedo? Tú tienes que saber que el miedo no viene de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero el enemigo sabe cómo hacer frente, y eso es lo que me mostraba el Señor, que él no sacó ninguna de sus armas, solamente usó su voz, su boca, y el pueblo quedó atemorizado. Entonces vemos que este gigante, cuando empezó a amenazar al pueblo, este gigante es el que nosotros enfrentamos día a día y nos está amenazando. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es la amenaza de muerte? ¿Cuál es el decreto de este Goliat o de este gigante o de este Satanás? Es el decreto de muerte a través del COVID. Toda la congregación, incluida yo y todos hemos tenido en algún momento temor a contraer ese virus. Temor a que le dé a nuestra familia, temor aquí, temor allá. Hay un decreto de Satanás para paralizar al mundo, para ponerte la mascarilla, para que no te juntes, para que no te congregues, y si tú le sigues creyendo, ni siquiera te vas a poder congregar,
en Torah en vivo, aún viniendo el Señor a tu casa. Entonces el Señor quiere hablarte de estos gigantes y quiere hablarte de este gigante que aparentemente a la vista es gigante, es grande, pero Él no usa sus armas, Él usa solamente su boca, y si tú le crees, si tú crees los decretos del enemigo, quizás no sea el COVID el gigante que tú tienes, pero este gigante quizás no sea el mismo que yo tengo. Los tuyos de repente son tus finanzas, las preocupaciones que puedas tener por tus hijos, que todavía no están en los caminos del Señor, la enfermedad, tu matrimonio, que todavía tu esposo no es convertido, etcétera, etcétera. Yo tengo mis propios gigantes con los cuales yo tengo que lidiar de día en día, pero detrás de ese Goliat o ese gigante no es el problema. Detrás de ese Goliat es la preocupación. Cuando tú empiezas a creer las palabras del gigante, empiezas a preocuparte. Ustedes se imaginan 40 días con este escuadrón parado frente al campamento y amenazándolos y amedrentándoles y hablándoles y ellos sin poder hacer nada. Porque si habían dos blancos de batalla, dos campamentos, de un lado estaba Israel y del otro lado estaba el filisteo? ¿Por qué Israel no sacó una lanza, no hizo algo? Vemos claramente que Israel estaba paralizado. Muchas veces en mi vida he tenido esa parálisis. Esa parálisis por haber escuchado las amenazas de Goliat o del gigante que sea, pero es lo mismo. Y cuando este gigante amenaza tu vida, él lo único que quiere es entrar a tu corazón, entrar a tu mente. ¿Y cómo entra a tu mente? Cuando empiezas a preocuparte, cuando empiezas a divagar en las palabras del maligno y empiezas a querer tener una solución a lo que él te está diciendo. 40 días es igual que en la mañana, y la palabra lo dice, en la mañana y en la tarde dice que venía con sus amenazas y los tenía paralizados, enmudecidos, sin poder hacer nada. Dios no te quiere ni paralizado, ni con preocupación, ni con nada. Por eso esta historia que vemos, esta historia de David y Goliat, tiene un montón de enseñanzas para nosotros hacer frente a los problemas de los gigantes que tenemos en nuestra propia vida. Y vemos que cuando viene el enemigo siempre va a atacar a tu mente. ¿Y cómo ataca? Con palabras. Quizás no lo escuches audiblemente, pero quizás viene un dardo. ¡Pum! Dios te ha prometido tal cosa, pero no te lo va a dar. Mira cómo se está demorando. Tú has escuchado mal. Dios te ha hecho una promesa que te vas a casar y como no sucede nada, tú empiezas a dudar y empiezas a decir, ¿y si Dios no me lo dijo? ¿Y si yo no tengo hijos? ¿Y si nunca me voy a casar? ¿Y si nunca mi esposo va a entrar a los caminos del Señor? ¿Y si mi hijo sigue descarriado, dónde va a ir al infierno? Y empiezas a tener este tipo de pensamientos que no son tuyos, sino que invaden tu mente. Y estás en la mañana con lo mismo, en la tarde con lo mismo, en la tarde-noche con lo mismo, hasta que llegas a tu cama agotada, cansada o agotado y cansado, que ya no puedes ni dormir. Porque cuando pones tu cabeza sobre la almohada, empiezas a querer dar solución a las palabras del maligno. Y no hay solución humana para esto, sino que el enemigo te está distrayendo y una de sus armas es penetrar tu mente con preocupación. Y para eso usa las palabras, aún para torcer las promesas que Dios te ha hecho, aún para traer abajo las profecías que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado una palabra, créele hasta el final. No es los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos, dice que no son nuestros caminos. Sus caminos son más altos. Entonces, cuando el enemigo escucha una profecía que Dios te da, inmediatamente viene a atacar. ¿Por qué? Porque Él es especialista en traerse abajo lo que Dios te ha dado. Para que tú puedas, con tu propia fe, que es para lo bueno y para lo malo, puedas dar a luz esa mentira del infierno. Y de eso quiere hablarnos el Señor en esta mañana. Que nosotros sepamos lidiar
con los gigantes. A veces somos creyentes y estamos todos abrumados, todos temerosos, y me ha pasado a mí, y te va a pasar a ti. Pero alguien tiene que contarte esta historia para que tú hagas frente al gigante, que es el mismo gigante de siempre. Es el mismo gigante que se llama preocupación, que ataca tu vida. Cuando el enemigo logra preocuparte, él ya se banqueteó, ya hizo una fiesta, ya dijo, ya lo vencí a este creyente carnal, a este creyente que no se agarre las promesas de Dios, que no le cree al Señor. Cuando era pequeña, aún hasta hace poco, y seguro que vendrán otros gigantes también, que te hacen trastabillar, que te paralizan. Una de las armas que Satanás usaba para paralizarme era el miedo y la vergüenza. No me pregunten de qué tenía vergüenza, pero tenía vergüenza de hablar con las personas, de hablar en público. Personas nuevas, ya no, estaba paralizada. Yo no tenía que tener vergüenza de nada. Yo no había robado, no había matado, pero ese espíritu de vergüenza hacía que yo me paralice y no pueda hacer nada. Años lo he tenido hasta que el Señor me ha liberado. Y hoy día el Señor quiere también abrirte los ojos, quiere enseñarte de que tú eres una persona especial, de que tú eres un hijo de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Escucha bien, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie, ni el gigante más gigante, ni el Goliat más grande, ni impresionante, que lo puedas ver y dices, no voy a poder con esto, no voy a poder pagar mis deudas, no tengo trabajo, no sé cómo llegaré a fin de mes, no lo sé. Y entonces te empiezas a preocupar y al día siguiente sigues con la preocupación y pasa una semana y sigues con lo mismo. ¿Y has logrado la solución? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que echar fuera todo pensamiento. Por eso es que la sangre de Yeshua tiene que cubrir tu mente. Cuando vengan estos dardos de opresión, de amenaza, de que te quieren paralizar y te quieren preocupar, tú tienes que estar alerta para echarlo fuera. Alerta para hacer callar esas voces que vienen del infierno. No usa ni lanza ni jabalina. Ese dardo que usa es su propia voz, que te va a decir que no puedes, que ya el Señor terminó con la iglesia. Así me decía en medio de la pandemia, y yo me levantaba, porque esa mentira nunca se la creí. Ya terminó, miren, ya no hay iglesia. Inmediatamente yo me paraba y decía, no, porque yo soy el templo, yo soy iglesia. La iglesia nunca va a terminar, y me venían todos los versos y que el Señor ponía en mi corazón. Dice que el que persevere hasta el fin, vendrá persecución, como hemos visto anoche, vendrán las plagas, vendrá todo. Pero la iglesia militante siempre estará de pie. Recuerda, la iglesia somos tú y yo, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Ahora el Señor nos permite estar en Torah en vivo, y gloria a Dios por eso. ¿Pudo entrar y preocuparme y decirme que ya no hay? No. Teníamos ya Torah en vivo, pero ahora el Señor nos ha bendecido con el Zoom. Los jóvenes, los niños, Él quiere amedrentarme. Él quería paralizarme, Él quería que me cruce de manos y no ore y no haga nada. Todo lo que Él quería yo lo revertía, lo hacía diferente. Y Dios me respaldó. Y Dios te va a respaldar a ti también. Sea cual sea la voz que venga, tú tienes que tener la mente de Yeshua, cubrirte. Cuando venga a decirle, me cubro con la sangre preciosa, no tienes parte, no tienes suerte, no podrás entrar a mi mente. Porque cuando Él logra entrar a tu mente, baja inmediatamente la preocupación a tu corazón. Es como que le abrieras la puerta, abrazaras sus palabras y te hicieras uno con lo que Él está diciendo. Vemos que la preocupación está detrás de Goliat. Es lo que a ti te puede dar muerte. ¿Sabían que una preocupación te puede dar muerte? Claro que sí. Te preocupas, te angustias, te puede dar un infarto, te puede dar estrés, te puede dar cuántas cosas. Pero sobre todo, matarte espiritualmente. Ese es el objetivo del gigante. Y Dios quiere enseñarte a pelear
no tanto por la dificultad, no tanto orando y diciéndole, Señor, sácame de esto, sino, Señor, ayúdame, Señor, a que no me afecten los dardos del enemigo. Esa tiene que ser tu oración, diciéndole toda la preocupación que no le vas a dar cabida, porque tú no vas a tener sino otra arma. Él viene con palabras, así que con palabras tienes que responder. ¿Y qué palabras? Las de que están en tu corazón. No, la palabra de Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Echando tus cargas sobre Él, porque Él tendrá cuidado de ti, dice la palabra. Eso es lo que el Señor quiere enseñarte en esta mañana. Cuando la preocupación ocupa tu mente, inmediatamente el temor, la ansiedad y la inquietud van a atormentar tus pensamientos y te van a perturbar. Hay problemas, detrás de cada tormento, detrás de cada palabra del gigante, hay una palabra de un espíritu inmundo. De los espíritus, hoy en día, más que nunca, la iglesia va a enfrentar ese tipo de espíritus, ese tipo de palabras y de dardos, porque eres creyente, porque lees la palabra, porque aún los de tu propia casa. Y vemos que detrás de toda preocupación hay un problema espiritual. Eso es lo que el Señor me hablaba a mí. Detrás de cada preocupación hay un problema espiritual. El problema espiritual es haberle dado oídos al enemigo, haber creído en sus mentiras, y entonces por eso están muchos creyentes atormentados. El tormento no viene de Dios. Cuando tú detectes cierto tipo de tormento, preocupación, porque hay preocupaciones que sí pueden venir. No toda preocupación es del enemigo, ¿no? Pero cuando tú veas un tormento que persiste y persiste, al día siguiente tú quieres solucionar y no hay solución, y te has pasado un mes y la cosa sigue igual, y quizás no cambie, entonces tú tienes que saber que estás bajo un ataque espiritual del mismo infierno, y eso lo vas a lidiar espiritualmente, no echándote a tu cama, no llorando, no paralizándote, porque te paraliza. El más fuerte en el Señor puede decir eso, me ha paralizado. Es más fuerte que tú, porque es una batalla espiritual. Pero Dios te ha dado las armas más poderosas y letales para hacer callar la boca de los gigantes. Vienen pensamientos de tormento, vienen pensamientos de que tú no vas a poder hasta el punto de afectar tu vida. Los israelitas dice que estaban turbados y paralizados. Si vemos en el verso 10, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, miren, oyendo estas palabras del filisteo, no sacó lanza, jabalina, no, se turbaron y tuvieron gran miedo, gran miedo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, poner miedo en nuestras vidas, y ellos estaban paralizados, y 40 días, dice que se levantaban, comían, dormían, y estaban pensando en todo lo que había dicho este gigante, y vemos que él se da el lujo de desafiar, y él siempre te va a desafiar, hasta que un día lo escuchó David, en el verso 12, y dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Empieza a describir quién era David, y empieza a decir de qué tribu era. David era de la tribu de Judá, ¿no? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. ¿Ven? Isaí tenía 3 hijos mayores, y el más pequeño era David. Él no había ido, solamente los 3 mayores, pero David dice había ido y había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y vemos aquí la característica de este joven que estaba haciendo, que Dios lo estaba entrenando para poder ser pastor. Y vemos que más adelante él era un pastor de ovejas. Y este entrenamiento pastoral que Dios estaba haciendo en la vida de David, en lo natural, al pastar las ovejas, él tuvo que enfrentarse con muchos gigantes, con muchos leones,
con muchos osos para defender la manada. Entonces, él sabía muy bien lo que Dios había dicho en el pacto del Sinaí. Él sabía muy bien que él estaba en pacto. Lo que Dios había entrado en pacto y le había dicho, entre ese pacto también estaba, tus enemigos serán mis enemigos, le había dicho el Señor. Él sabía todo eso, porque él era un David en pacto, un pueblo en pacto. Tú y yo somos un pueblo en pacto. Más el filisteo dice que era incircunciso. ¿Y qué sabes qué quiere decir incircunciso? Fuera del pacto, sin Dios, sin nada. Entonces ahí David ya sabía que tenía la victoria, porque Dios nunca iba a estar del lado del incircunciso, del lado de un gigante que no estaba en pacto. Dios había dicho que ellos eran su especial tesoro. Él lo sabía muy bien, él sabía la Torá, él sabía lo que había sucedido en el monte. Él sabía cuando Dios le había entregado las tablas a Moisés. Él sabía que Dios había dicho que si obedecieran, él iba a ser enemigo de sus enemigos. Que si obedecieran, ellos iban a ser su especial tesoro. Él sabía todo eso, David. Y dice en el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Yo ya me había adelantado a esto. Mañana y tarde los tenía con lo mismo, con la misma amenaza. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Lo manda. ¿Y ustedes creen que no estaba orquestado esto por el mismo Señor? Claro que sí. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Peleando, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Miren, él nunca dejaba las ovejas solas, ¿no? Se fue con su carga como Isaí le había mandado y luego al campamento cuando el ejército salía. Miren cómo estaba un ejército bien ordenado, en orden de batalla y daba el grito de combate. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Justo llegó en ese momento y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y ahí va describiendo y tú tienes que visualizarte así. Tú tienes detrás tuyo, aunque no lo veas, un ejército peleando a favor tuyo. Y del otro lado está el enemigo también, con su ejército, peleando para destruirte. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, que se ponía en medio de los dos campamentos, miren cómo se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, o sea, estaba en medio, ¿no? El filisteo de Gat salió de entre sus filas de los filisteos, y ¿cómo usó? ¿Sacó su lanza? ¿Sacó su jabalina? No, y habló las mismas palabras, y las oyó David. 40 días, una época el Señor me hizo ver cuando estábamos dando guerra espiritual, cómo el enemigo, cómo puedes detectar la voz de Dios, tu propia voz y la voz del enemigo. La voz de Dios es una palabra directa y precisa y clara, pero la del enemigo siempre es una voz como que te embruja, te tontea, te repite y te repite. Y cuando yo empecé a diferenciar entre mi voz, la voz de Dios y la voz del enemigo, el Señor me mostró eso, que el enemigo siempre repite, te atonta, y que es la misma palabra. Y es el mismo principio bíblico que estamos viendo aquí. Pero en este día sucedió algo importante. En este día no era como los demás días. Dice que 40 días tenía la misma palabra, la misma amenaza, hasta que ese día David oyó esas palabras.
Y no solamente dice, en el 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y le tenían gran temor. Miren, cada vez que venía el enemigo, ¿cómo se reía? Él salía de entre la fila de los filisteos y se paraba entre los dos campamentos y hablaba lo mismo. No tiene mucho léxico, es lo mismo. Pero sus palabras tienen el poder de paralizar a quien abre su mente, su oído y su corazón y abraza las palabras del enemigo. Miren, todos los varones de Israel, no dice algunos, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, lo veían, dice que huían de su presencia y tenían gran temor. Muchas veces en mi vida me he visto huyendo del enemigo. Hasta que un día el Señor me dijo, no huyas, enfréntalo. Si tú lo enfrentas, Él tiene que salir. A Él no le gusta que tú sepas esta historia. A Él no le gusta que tú sepas, entre líneas, que aquí hay una batalla espiritual que te puede dar la victoria en tus próximas batallas. Él quiere que tú veas esta historia como un cuento, como una historia para niños. Y es una historia preciosa, pero es más que eso. Acá hay como un manual de guerra. Y cada uno de los de Israel se decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Vemos que estos hombres cuando temían a la presencia del gigante y tenían temor y huían, se juntaban a hablar. ¿Y qué hablaban? Muerte. Hablaban de los atributos de este gigante incircunciso. Dice, y en el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿No lo has visto qué grande es el gigante? Es que tú no entiendes, pastora, cómo me ataca. Es que tú no sabes el tamaño que es. Es que tú no sabes, el problema es gigante. Es que tú no sabes, no has visto a mi marido que es inconverso y se pone en contra mía y no quiere que ore y no quiere que lea la Biblia. Es que tú no sabes cómo está mi hijo, que está perdido y etcétera, y etcétera. Y es que tú no sabes que mi economía está en bancarrota, que yo no tengo nada. Quizás te debes de preguntar si tú le das al Señor lo que le debes de dar, o quizás le estás robando al Señor y por eso tu economía va de picada. Y el enemigo se agarra de eso y te hace empezar a pensar y a preocuparte de qué vas a comer mañana. Pero una vez más la palabra dice, mira las aves del campo, que no trabajan, pero el Señor les da su alimento. Y eso tienes que pensar, si Dios tiene cuidado de las plantas, de los pájaros, ¿cómo no tendrá cuidado de ti, que eres su especial tesoro? ¿Cómo no tendrá cuidado si la palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? ¿Cómo le vas a creer a las mentiras paralizantes del enemigo? ¿Y cómo vas a juntarte con otros hermanos a comentar de que cómo está atacando el COVID, cómo está matando aquí? Y sí, lo vemos, todas las noticias. Anteayer estaba dolida porque estaba triste. Medio Huánuco, un montón de conocidos están muriendo. Pero yo no me puedo quedar en esa tristeza. En mi humanidad sí, pero lo que tengo es que pararme y clamar que ellos conozcan al Señor. Que si tienen que partir, que partan con el Señor, que no partan a oscuridad. De eso nos debemos de preocupar. Y dice acá que ellos se juntaban y empezaban a comentar. Entonces es como darle importancia al enemigo, comentar lo que te ha hecho, comentar lo que ha hecho, comentar cómo era gigante, comentar que es más poderoso, que es gigante, que es grande. Dice en el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre venir, huían de su presencia y tenían gran temor. Y el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Él se adelantó para hacer esto. Él hizo esto, él hizo otro. Y vemos que eso es lo que no debemos de hacer. Y hasta que ese día lo escuchó David, y en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, aprendamos de este guerrero, de este joven, de este pequeño, que ni siquiera era visto por nadie, ni por sus hermanos, ni por nadie. Pero vamos a ver que él
sí sabía quién era. Él sabía identidad. Él sabía su identidad. Aquí todos estos hombres de Israel habían perdido su identidad. Y eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer. Que tú pierdas tu identidad. Que tú no sepas quién eres en el Señor. Y dice, entonces habló David en el verso 26 a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Miren esa fe. Él no dijo, voy a ir yo. De frente decretó. ¿Qué hará? Dice, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Porque él sabía que lo iba a vencer. Dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Cuál era la recompensa? Estaba diciendo. Él ya sabía la recompensa, él quería saber, porque para que él pueda pronunciar estas palabras, era porque él era ese hombre, porque quién, y miren lo que dice, porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Hay un escuadrón detrás tuyo, hay un escuadrón del Dios viviente. Israel es un escuadrón del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios viviente. Pero ese escuadrón no está solo. Ese escuadrón tiene un escuadrón espiritual luchando a favor de cada uno de nosotros. Tú tienes que enfocarte en eso, que tú no estás solo, que tú tienes un ejército que acampa alrededor tuyo. Un ejército que acampa alrededor tuyo para que no temas, para defenderte. Y oyéndolo, y el pueblo respondió, estoy acá, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oye, las mismas palabras que había dicho en el verso 25, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los tributos de la casa de su padre en Israel. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, miren, cuando hable alguien creyente como David, hable verdad, los hermanos se van a encender de ira. Levantan su ceja, te miran, está diciendo algo que no está en la palabra, y empieza a hacer conjeturas y empieza a encenderse su ira. Pero esa ira es por envidia, porque no tuvieron las agallas de hablar como David. Y dice acá, Eliab, su hermano mayor, cuando él estaba hablando con ellos, dice que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido? Muchas veces a mí los líderes grandes me decían, no estás preparada para esto. No se necesita estar preparada. Lo que se necesita es estar en comunión con el Señor, saber lo que dice la palabra y apropiarte de ellas y hacer uso de su palabra. Si tú eres pequeño en la fe, no tienes que llegar a ser pastor, profeta, evangelista para poder luchar con el enemigo. Si tú eres una persona que tiene un altar encendido en su casa, Dios te va a dar las estrategias para luchar con los gigantes que todos los creyentes enfrentamos de día en día. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, imagínense, tu soberbia. ¿Eres soberbio? No, él sabía que hablaba verdad. Dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, lo acusa de nada. Entonces tú te vas a enfrentar también en tu propia casa, con tus hermanos, con tus más allegados, tus hijos, tu esposo, con esas voces que cuando te escuchen orar o proclamar la palabra o proclamar los decretos de la palabra, te van a decir, eres soberbia, eres soberbio, tú solamente quieres manipularnos y todo el enemigo lo va a cambiar y lo va a transquiversar. Y dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es una simple palabrería? Y apartándose de él, y eso es lo que tienes que hacer, no empieces a pelear con tu esposo o los que se levanten contra ti. Apártate, porque si no vas a empezar a distraerte en plena batalla. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes.
Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las contaron a Saúl. Se las refirieron a Saúl y él lo hizo venir. Claro, cuando Saúl escuchó, nunca imaginó que era un pequeño, o un jovencito, o un imberbe sin barba. Nunca se imaginó quién era David y lo manda a traer. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Miren estas palabras de este pequeño. Dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Igualito podemos ver aquí el mismo principio bíblico. David era joven, pero ¿qué es lo que tenía en su juventud? Una comunión íntima con el Señor. Era un adorador. El Señor lo había entrenado en la batalla, y lo vamos a ver más adelante. Y dijo David a Saúl, ¿qué le dice al rey? Miren, cómo él tuvo las agallas de decirle al rey. ¿Por orgullo? ¿Por soberbia? No, porque hablaba la palabra, porque hablaba la Torá. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, y se pone en una posición de jerarquía menor, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Segundo ataque para David. Viene el ataque del propio rey, el ataque de Saúl. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces has escuchado tú eso? Que la voz de los propios hermanos que pueden decir, tú no vas a poder, tú no. Eso es falso. Tú no vas a poder si andas en pecado. Pero si andas en comunión con el Señor, tú vas a poder decir confiadamente, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Pero no te mandes también si tú estás en pecado, porque vas a perder, ¿no? Pero aquí Saúl le dice a David, mirando, ¿no? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Que nadie tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo. No importa si eres joven, si eres niño, si eres muchacho. Si tú estás bien con Dios y crees en sus promesas, tú tienes todo un potencial para vencer a cualquier gigante que se levante en tu vida. Y él, un hombre, y dice, y miren cómo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren a este Saúl, carnal, porque sabemos por la palabra que él era carnal. Él solamente miraba la realidad y había un gigante atemorizante con todo ese ropaje, experimentado desde su juventud, dice, en la guerra. Todo eso lo sabía Saúl. Y le dijo, tú eres muy pequeño, tú eres muchacho, tú eres inexperto, tú no vas a poder ir. David le responde a Saúl, tu siervo, y miren aquí empieza a hacer un relato de su entrenamiento que el Señor había puesto en su vida. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este joven sí había luchado. Este joven sí había defendido las ovejas. Este joven había sido entrenado por el Señor con osos, con leones, aun cuando dice que tenían a las ovejas ya cogidas, dice que él de la quijada los agarraba y cuando se enfrentaban a él cuerpo a cuerpo, él los mataba. Esto es lo que es una guerra espiritual. Mientras que este filisteo solamente con su boca lanzaba y lanzaba palabra tras palabra, amenaza tras amenaza, y los paralizaba. Entonces David sí había ido al campo de batalla. Todo lo que te está sucediendo es para entrenarte, para que tú puedas, en los días venideros, que no van a ser buenos, tú puedas estar de pie y puedas enfrentarte con todo tipo de osos y leones, que son tipologías del enemigo o de espíritus inmundos, que van a venir en contra nuestro, que van a venir a querer robarse a las ovejas de la iglesia, que van a querer robar a los pequeños, a los jóvenes, a los niños. Tenemos que estar alertas para arrebatarlos de la boca del lobo, de la boca del oso y del león, aun cuando el enemigo quiera arremeter contra nosotros. Somos más que vencedores cuando empezamos a pelear. Haz uso de tus armas espirituales.
Y dice, y salía yo tras él y lo hería, estoy en el verso 35, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oro, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, y él empieza también a usar la palabra, y este filisteo incircunciso, este filisteo sin pacto, ¿ya? Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él mismo estaba declarando que era un filisteo sin pacto, que era incircunciso, porque él sí era un joven en pacto. Si tú estás en pacto, tú tienes que saber que Dios se hará enemigo de tus enemigos, que no vas a perder ninguna batalla. Dios no es perdedor. Él nunca ha perdido una batalla. Y añadió David que Yahvé me ha librado de las garras del león. Escucha esto y subráyalo en tu Biblia. Añadió David, Yahvé me ha librado. Empieza a hablar de las cosas que Dios ha hecho a través de tu caminar, y cómo te ha librado, y cómo te ha salvado, y cómo te ha sanado, y cómo te ha librado de ese tumor, y cómo te ha sanado de tu columna, y cómo te ha sanado de tal o tal cosa. Añadió David, Yahvé me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahvé esté contigo. Él, para decirle estas palabras, él tuvo que escuchar todo lo que el Señor había hecho por David cuando él estaba pastando las ovejas, y como que se convenció, pero al comienzo no. Él era carnal, él estaba mirando al gigante, y tuvo en poco a este joven, y al final le dice, está contigo. Pero si David le hubiera creído en el verso 33 a las palabras de Saúl, que le dijo, no podrás, el no podrás no es válido para el creyente, porque la palabra dice que todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. En el verso 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. O sea, lo vistió, le puso una armadura que no era la de él, más grande, más pesada, qué sé yo. Él nunca había tenido esa armadura. Su armadura era lo que dice Efesios 6:10, lo que tú y yo nos ponemos todos los días antes de orar. Esa armadura es estar vestidos de Yeshua, ceñidos nuestros lomos con el cinto de la verdad, puestos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, con una mano tomar la espada, que es su palabra, y tenerla bien afilada, para que cuando venga un dardo tú lo puedas traer abajo con la palabra. El escudo de la fe para apagar todo dardo del maligno, que quiere venir a penetrar tu corazón, tu mente, y hacerte creer. Y si te hace creer, ya te paralizó, ya fuiste pan comido. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Esa era su armadura de David. Pero el Saúl carnal quería ponerle una armadura, como vemos aquí de descripción, ¿no? Le puso su ropa, su casco de bronce, todo eso, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl es tipo el mundo también, aunque él era un creyente, un rey, pero había sido puesto por el Señor, pero él es un típico rey carnal. Los carnales siempre te van a dar 2 por 2, 4, te van a dar una pauta para tal o cual cosa. Y se lo echó y se lo puso encima, y él tuvo que arrojarlo, porque esa armadura no era la armadura verdadera. Y dice que él tomó su cayado en su mano, ahí está, su cayado, y escogió 5 piedras lisas. Estas 5 piedras son los 5 libros de la Torá, del arroyo, y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo, se fue a enfrentar. Tú tienes que saber enfrentar. No vayas a ser como yo, que me escondía. Cualquier problema, y no, eso sí no lo voy a enfrentar. No, eso no lo voy a hacer. Así era yo. Hasta que el Señor te va adiestrando para la guerra, adiestrando tus dedos para la batalla, dice la palabra. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. En el verso 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, otra vez viene el tercer ataque, le tuvo en poco. ¿Cuántas veces te han tenido en poco?
porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, los bonitos o los guapos son tenidos en poco. Falso. Lo que Dios ve es en lo interno del corazón. Además, cuando tu corazón está a cuentas con el Señor, esa hermosura de Dios en tu vida va a ser reflejada en tu rostro. Y dice, y dijo el filisteo a David. Otra vez el ataque empieza con palabras. No sacó su arma, fíjate. Y en el 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Qué risa le habría dado al Señor, ¿no? Y una de las cosas que hace el enemigo es maldecirte, maldecirte y maldecirte, traerte abajo. Y encima dice, por sus dioses falsos, sin imaginar el Dios tan grande que tenía David. Y a veces tú y yo, y me incluyo en esto, como que minimizamos al Señor cuando estamos bajo ataque. Y no sabemos que nuestro Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese es el Dios que tú tienes, el más grande de todos. El más grande de todos es tu Dios. Y eso lo tienes que saber. Y dijo en el 44 el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne. ¿Ves cómo te amedrenta? ¿Cómo te atemoriza? Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Quiénes son las aves del cielo? Los espíritus inmundos. ¿Quiénes son las bestias del campo? Otro tipo de demonios también. Entonces dijo David al filisteo, y así es, así como viene con sus palabras que son como dardos, tú también vas a usar la palabra. Fíjense cómo David usa la palabra. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Él venía armado, pero no usaba sus armas, sino su palabra. Mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el enemigo viene con esas palabras y está día tras día atemorizándote, está provocando al ejército del Dios viviente. El enemigo no quiere que sepas esta historia para que no la uses a favor tuyo. Tú no eres un don nadie. Tú eres del escuadrón del Dios vivo. Y miren cómo él empieza a profetizar. David empieza a profetizar en el 46. Yahvé te entregará hoy en mi mano. Empieza a decirle, cállate, Satanás. Mi economía no depende de ti. No depende de que tú me vengas a preocupar. Mi economía depende de Dios. Mis hijos están en las manos de Dios porque su palabra dice que cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y tú no me vas a venir a bajar con esas palabras. Porque los creyentes a veces estamos bajoneados. ¿Cuánto más ahora, no? Que hay incertidumbre, que todo lo que tú quieras o pienses no se da, pero el Señor me decía es por un tiempo nada más. No es para siempre. La noche no dura para siempre. Porque después de esto vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir fuertes porque el Señor nos está enseñando a luchar contra todas las adversidades. Y dice, Yahvé te entregará hoy en mi mano. Dile eso al enemigo cuando estés ahí con esa palabra tonteando acá. No vas a poder, el Señor te ha prometido y no vas a poder, te equivocaste, has fallado, has escuchado mal, han sido tus propias palabras, fuiste tú. A mí me ha atacado 1000 veces, fuiste tú, no fue el Señor. Fuiste tú, no fue el Señor. Muchas veces le creí hasta que me he llegado a arrepentir de eso. Lo que Dios me ha dicho es amén y amén. Yahvé te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Háblale así. Yahvé te ha entregado en mi mano y tus palabras no tienen efecto. Yo te venceré. Díselo, recuérdaselo. Así como él viene con palabras, la palabra tiene poder para echarlo fuera también. Dice, y le sigue diciendo, Yahvé te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. No le dice te cortaré el brazo, no, la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. No solamente iba a dar el cuerpo de Goliat, sino de todo su ejército. Miren, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto lo estaba profetizando, así lo estaba contraatacando a Goliat.
y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla. Mira esta historia tan hermosa, porque de Yahvé es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esta batalla no es nuestra, es del Señor. Todo enemigo que se ha levantado contra ti será entregado por el mismo Señor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vemos que las palabras de David habían hecho que el filisteo empiece a acercarse, pero David, en vez de retroceder, empezó a correr también, ¿no? Empezó a correr y no solamente corrió, dice en el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí vemos cómo se cumple ese versículo que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará, y no me olvidé ahorita, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y ninguna palabra, se me fue, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque todo el que levante su lengua contra ti, delante tuyo caerá. Y eso es, las palabras de Goliat estaban hablando y hablando y hablando por 40 días, hasta que un día lo escuchó David y le hizo frente con la palabra. Tú vas a callar al enemigo con la palabra de Dios. Él empezó a profetizar a lo que iba a hacer con el Goliat y su ejército. No solamente estaba profetizando para él. Y cuando corrió, y él también, dice que él inmediatamente sacó esa piedra. Pero él ya estaba vencido desde que David había proferido la palabra contra él. Y cuando él saca su honda y tira la piedra, lo hace caer. Cae, ningún arma contra ti prosperará. Porque condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la palabra, se me había ido. Porque condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, y delante tuyo caerán, porque esta es la herencia de los hijos del Dios viviente. Esta es tu herencia, esta es mi herencia. Cuando el enemigo venga con sus palabras a envolverte, saca tu repertorio de versículos. Es bueno memorizarlos para que tú puedas hacerlo de frente. Miren cómo se me había olvidado ahorita. Y dice aquí la palabra que él sacó una piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano, para que se cumpla que no es con ejército ni con jabalina, sino con el ejército del Dios vivo, con nuestro Dios. Dice que y sabrá toda la congregación que Yahvé nos salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Así entregó Dios. El Dios de Israel entregó al gigante en las manos de David. Esa piedra, que es uno de los 5 libros de la Torá también nos habla que esa piedra es Yeshua. Esa piedra que no da en cualquier lugar, que da en la cabeza. Al enemigo se le hiere en la cabeza. Sácale la cabeza al enemigo. Derrota al enemigo con la palabra que es el mismo Yeshua. Y dice, así venció en el 50 al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, porque él tenía que rematar esto, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. La espada representa la Torá, la palabra de Dios, y le cortó con ella la cabeza. Pero si tú eres un creyente que no tiene su espada afilada, que no sabes los versículos, que no sabes las historias de la Biblia, no vas a poder hacer frente a ningún gigante. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Ves? El enemigo tiene que huir, el enemigo te tiene que temer, no tú al enemigo. Y levantándose luego los de Israel y los de Judea gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Ahí sí, el pueblo se quitó de toda parálisis y empezó a perseguirlos al valle hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Samarín hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. El botín te pertenece a ti. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner,
general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y vemos más adelante cómo le da a su hija Mical como esposa. Esa fue su recompensa. Pero también fue la burla, como ella se burlaba de David y ella quedó estéril. Por eso no toques a los ungidos del Señor. No toques a los que alaban, a los que adoran. Esta enseñanza es para que tú sepas hacer frente a todos los Goliaths que vienen a nuestra vida de día en día para paralizarnos, para amedrentarnos. Sácale la cabeza. No permitas, no le des cabida, no permitas que venga a tu mente, no te permitas abrirle tu corazón y abrazar las palabras del enemigo. Abraza las palabras del Señor, desde Génesis a Apocalipsis. Apropiate de sus promesas y serás más que vencedor. Recuerda que tú eres un pueblo de pacto. Recuerda que Dios está contigo, que Dios está contigo hoy y siempre estará contigo. Está contigo, lo ha dicho, estaré con vosotros hasta el fin. No importa el COVID, no importa nada de las circunstancias. Solamente cree que Él está contigo, en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia. Shabbat Shalom. Les invito a sintonizar el Zoom de jóvenes y de niños 12:30 para que puedan ser bendecidos. Que el Señor les bendiga.